Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 5 de enero de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados. Pero antes, me imagino que algunos habrá sorprendido cuando en vez de decir Grupo Carey dije Conectar Bursátil. Y bueno, por si se lo están preguntando, no he cambiado de trabajo, no es que cambié de empresa y seguí en el mismo canal de YouTube. Es simplemente que la empresa Grupo Carey cambió de nombre y ahora se llama Conectar Bursátil porque cambió el accionista controlante de la compañía. Así que decidió cambiarle el nombre porque el nombre Grupo Carey estaba ligado al accionista controlante anterior. Así que, dicho esto, vamos bien al informe de los mercados, que en realidad, bueno, la semana pasada tuve problemas técnicos, no pudo salir lo que hubiera sido el resumen del 2023, así que este informe hará las veces de resumen del año pasado y expectativas para este año, e incluso, bueno, comienzo de este año, que ha habido cosas interesantes tanto en Estados Unidos como en Argentina. Entonces, principalmente hablando al principio de 2023, lo que vemos es que fue un año prácticamente opuesto, fueron como años espejos entre 2023 y 2022, por lo menos si lo miramos desde el lado del Standard & Poor's. O sea, en 2022 el Standard & Poor's cayó 18% y en 2023 subió, si tenemos en cuenta los dividendos, 23%. Pero obviamente que no llegamos a récord histórico, que sería esta liñita verde que está ahí, estuvimos ahí nomás de récord histórico, porque vieron que cuando cae necesitas un porcentaje mayor de suba para volver al punto máximo anterior. Entonces, cuando nos vamos para atrás, vemos lo que fue 2022, mercado bajista hasta octubre e inicio de mercado alcista a partir de octubre, donde nos encontramos en este momento. Pero todavía, a ver, hay gente que dice que vos no podés declarar un nuevo mercado alcista hasta que se haya producido un nuevo récord histórico en el precio, o sea, hasta que yo vea al Standard & Poor's superando esta línea verde que vendría a ser el último récord histórico del 4 de octubre de 2022. Pero lo cierto es que si tenemos en cuenta la reinversión de dividendos, o sea, si hubiéramos comprado el Standard & Poor's y hubiéramos reinvertido los dividendos, lo cierto es que ya hubiera tocado el Standard & Poor's un nuevo récord histórico a mediados de diciembre. Así que bueno, estamos ahí en una situación ambigua que no nos cambia nada, obviamente. O sea, la tesis de que este es un nuevo mercado alcista sigue estando totalmente vigente, o sea, más vigente que nunca. Más aún cuando tenemos en cuenta que el Nasdaq sí que hizo récord histórico. De hecho, el Nasdaq tuvo un año impresionante. Obviamente que tuvo un año impresionante porque tuvo un año terrible en 2022. O sea, en 2022 cayó más del 30% y en 2023 subió 50 y pico por ciento. A ver, vamos a calcularle acá al Nasdaq. Yo le había marcado acá abajo esta línea roja que era el inicio del año. Si tomamos más o menos la medición hasta donde más o menos terminó el año, y si más o menos, calcúlenle, llegó a subir arriba del 50%, 54%, capaz que incluso llegó a tocar 55% de suba. Tremendo año para el Nasdaq. Y ahora lo que estamos viendo es nuevamente una toma de ganancias. O sea, es normal incluso que ocurra esto. O sea, uno piensa, como lo comentamos siempre, ¿no? O sea, acá en este informe yo no hago análisis técnico, pero no voy a ser tan estúpido de negar que hay gente que sí lo hace, hay gente que incluso lo hace de manera profesional, y hay algoritmos y hay traders, o sea, que en gran cantidad están todo el tiempo operando en el mercado, en algunos casos arbitrando, en algunos otros casos haciendo un análisis más cuantitativo, en otros casos haciendo chartismo, o sea, mirando los gráficos. Y no hay ninguna duda de que llegando el Standard & Poor's acá nuevamente al récord histórico, iban a aparecer traders, tal vez algoritmos, o sea, varios inversores, no sé si llamarle inversores, pero sí traders de más corto plazo que aprovechan, en lugar de invertir en activos, invierten en movimientos. Y bueno, al ver que ya el Standard & Poor's se acercaba a nuevo récord histórico, habrán querido tomar ganancias. O sea, tal vez no sean los que mueven el mayor volumen en el mercado, pero sí, por supuesto, que pueden generar lo que se llama momentum.
que en castellano sería como una inercia de un movimiento. O sea, viene un movimiento alcista, estos traders, estos algoritmos, estos fondos cuantitativos salen a tomar ganancias y tal vez provocan momentáneamente bajas que alimentan circunstancialmente, temporalmente, un sentimiento inversor ahí de cautela, pero ahí obviamente lo que hacemos, así como lo hicimos acá durante agosto hasta finales de octubre, cuando vimos esta gran, no muy grande, pero sí prolongada corrección de mercado, ahí lo que hacemos es revisar los fundamentos. O sea, vemos esto, vemos acá, tampoco es tan significativo. O sea, si tomamos ahí el último máximo del Standard & Poor's, vemos 2% que ha caído el Standard & Poor's, y decimos, bueno, a ver, ¿hay algún fundamento que se haya deteriorado? ¿Ha pasado algo? O sea, en la economía de Estados Unidos, ¿aumentó el riesgo de recesión? ¿Se va a acelerar la inflación? ¿La Reserva Federal dijo algo con respecto a que no va a bajar las tasas? Bueno, no pasó nada de eso. Por lo tanto, lo tomamos como movimiento natural de los mercados. Recordemos, los mercados se mueven con movimiento browniano geométrico, que es este movimiento en forma de zigzag que vemos con subas y bajas, que cuando las subas son más, mejor dicho, cuando los máximos relativos son más altos que los mínimos relativos, decimos que estamos en tendencia alcista, y cuando los mínimos relativos de una tendencia son más bajos que los máximos relativos, decimos que estamos en tendencia bajista. Pero en definitiva es el movimiento con el que las acciones se van comportando, así que lo tomamos como algo natural de los mercados, nada fuera de lo común, nada de qué preocuparse. Incluso así como este periodo fue oportunidad de compra, creo yo que si esto se llega a prolongar también puede llegar a ser una mayor oportunidad de compra, aunque estamos hablando de un 2% nada más. Pero bueno, tratándose de un nuevo récord histórico, a pesar de que el Nasdaq ya lo hizo al nuevo récord histórico, en el caso del Standard & Poor's, como es un índice más mirado, incluso es un índice mejor balanceado que el Nasdaq, tal vez tarde un poquito más en lograr un nuevo récord histórico. Lo que sí, como que prácticamente no tengo dudas de que vamos a ver nuevos récords históricos, porque no hay ningún fundamento que a mí me indique que 2024, por lo menos por ahora, tal como está planteada la situación, que nada me indica que 2024 vaya a ser un año negativo para las acciones en Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos bien en detalle una listita que hice de razones por las cuales yo soy alcista con respecto a Estados Unidos y con respecto a Argentina en este 2024. Pero antes de pasar a eso, me parece bastante pertinente, ya que justamente cerramos un 2023 que por lo menos en el Standard & Poor's fue bastante espejo de lo que fue 2022, o fue exactamente la reversión para terminar 2023 casi en el mismo récord histórico con el que arrancó 2022. Entonces, esta situación me parece que me viene bastante bien para volver a reiterar lo que yo trato de explicarle siempre a los clientes cuando armamos portafolios. Recordemos que siempre que yo armo un portafolio, yo no puedo andar recomendando lo que me gusta a mí. O sea, yo me aguanto bastante el riesgo, tengo CEDARS, tengo acciones de Argentina, pero la gran mayoría de mis clientes no son así. Entonces, a veces, no sé, a veces como que me molesta un poco, sobre todo por ahí en programas de radio, en programas de televisión, de divulgación bursátil, que están buenísimos porque difunden el mercado. Por ahí hablan con analistas financieros y les preguntan qué está recomendando, y ellos dicen, bueno, estamos recomendando, no sé, obligaciones negociables, CDRs, acciones argentinas, y cometen el grave error que comete, por ejemplo, la teoría financiera de la década de los 50, de los 60, por ejemplo, con la teoría del CAPEM, o con la teoría de Markowitz, de creer que todos los inversores son iguales, o creer que todos los inversores a la larga tienden a tener el mismo portafolio. Afortunadamente, en el año 2001, creo, 2002, Daniel Kahneman, gana el premio Nobel de Economía. Lo hubiera ganado con Tversky, nada más que Tversky murió y no le dan premios Nobel de Economía a las personas que ya murieron. Por eso no se lo dieron a Borges, pero bueno, no tal margen. Pero en el año 2002,
Kahneman gana el Premio Nobel de Economía justamente contradiciendo a premios Nobel de Economía anteriores como Sharpe, como el propio Markowitz, demostrando que no todos los inversores somos iguales. O sea, y nunca ocurre que terminamos todos teniendo el portafolio del mercado, como dice la teoría del CAPEM. Por eso la teoría del CAPEM se usa en evaluación de empresas, una partecita, pero en gran parte es una teoría errónea. Es una teoría que describe un mundo que no es el de los seres humanos. O sea, es un mundo donde los inversores son racionales, donde todos tienen las mismas expectativas, donde todos tienen los mismos horizontes temporales, donde todos, no sé, todos tienen las mismas características familiares, emocionales. O sea, un mundo que no existe, un mundo que no me sirve para aplicarlo a la realidad. Entonces, mucho cuidado cuando por ahí, tal vez incluso sin ser analistas financieros, sin ser expertos en la materia, pero sí al invertir en el mercado, mucho cuidado con andar recomendándole a otras personas lo mismo que estamos haciendo nosotros. O sea, si nosotros estamos ganando en bonos argentinos porque compramos a $30 y ahora están 38, o compramos acciones argentinas porque compramos, no sé, a precios de finales del año pasado, o no, finales del año pasado no, pero a precios de agosto, por ejemplo, septiembre, octubre, y ahora estamos ganando. Mucho cuidado con decir eso, porque no sabemos qué pasa por la vida de la otra persona, no sabemos cómo es la otra persona, y vamos a estar recomendando un portafolio de inversión que para nosotros puede tener mucho sentido, y a veces no tiene sentido ni siquiera para nosotros, solamente que desconocemos a veces el riesgo en el que estamos metidos, y por eso por ahí tenemos activos en nuestro portafolio que cuando pasan cosas malas nos damos cuenta de que eran mucho más riesgosos de lo que nosotros pensamos, sino que, bueno, vamos a estar exponiendo a personas por querer hacer un bien, tal vez por recomendar, a riesgos que esa persona no está dispuesta a asumir, y que justamente está arriesgando sus ahorros. Entonces, cada vez que yo me junto con los clientes para hablar, obviamente el foco siempre está puesto en el cliente, no en lo que yo recomiende. Porque yo puedo recomendar muchas cosas, pero dependiendo de cada cliente, de cada perfil de riesgo, de cada horizonte temporal. Si yo tengo un cliente que me dice, yo me aguanto un montón de volatilidad, no tengo problemas, si veo 50% abajo el precio de mi activo, no me importa, yo me lo aguanto, pero necesito el dinero dentro de un mes, no le puedo comprar acciones argentinas. O sea, no le puedo invertir en algo muy riesgoso, porque si bien es cierto que la tolerancia al riesgo del cliente es muy alta, el horizonte temporal es muy corto. Entonces tengo que armonizar todas esas variables, como lo cuento siempre, ¿no? O sea, horizonte temporal, tolerancia al riesgo y rentabilidad pretendida. Yo tengo que armonizar todo eso en un portafolio de inversión que tenga sentido para mí. No necesariamente el portafolio de inversión tiene que ser muy diversificado, porque lo que se ha visto es eso, es que no hace falta diversificar mucho un portafolio para conseguir los mayores beneficios de la diversificación. Pero lo que sí tiene que ser es un portafolio que tenga sentido y que realmente refleje la volatilidad que yo como inversor estoy dispuesto a tolerar, y a la vez que me dé el rendimiento que yo estoy pretendiendo, ¿no? Porque muchas veces pasa de que tal vez no pretendo un gran rendimiento, y, o sea, como lo he dicho varias veces, ¿no? Un cliente que me dice, yo con un 10% anual en dólares de rentabilidad estoy bien. Bueno, 10% anual en dólares te lo da la obligación negociable de Mastelone, la obligación negociable de Telecom, y con un muy bajo riesgo. Entonces no hace falta que yo le compre un CDR a un cliente, o a lo sumo le compraré 10% del portafolio en CDRs, tal vez para darle un adicional, pero si el cliente ya está satisfecho con un 10%, ¿para qué voy a hacerle asumir un riesgo mayor al que me brinda una obligación negociable, que es un riesgo muy bajo? Estaría, en el caso, un cliente que me dice, yo quiero ganar un 10% en dólares de rentabilidad, y yo le compro CDRs, es como que estaría exponiéndolo a un riesgo mucho mayor para obtener una rentabilidad, o sea, que le brinda al cliente un activo de mucho menor riesgo. Entonces yo tengo que armonizar siempre eso, ya sea que lo esté haciendo para mí, para familiares, o incluso si trabajo profesionalmente de esto, pero tengo que tener en cuenta que no puedo andar
recomendando, por ejemplo, en este momento, sí, compren acciones argentinas, compren AL30, o sea, no, porque yo no sé qué está pasando por la vida de la otra persona. Yo tengo que entender quién es la otra persona, o sea, en qué circunstancia está, para poder ver si lo que para mí tiene sentido para la otra persona. Porque en Argentina, desgraciadamente, hay tanto desconocimiento de las finanzas que, bueno, muchas veces si hay una persona que se considera bueno, que sabe de finanzas y esa persona está recomendando algo, muchas personas suelen invertir básicamente por ese tipo de recomendaciones, y lo que no saben es que la tolerancia al riesgo de esa persona, el horizonte temporal de esa persona puede ser muy diferente al nuestro. Entonces estamos invirtiendo de manera imprudente el dinero que tanto trabajo nos cuesta ganar en Argentina, porque la persona que da recomendaciones tal vez no explica que justamente esas recomendaciones son para un cierto perfil de riesgo, para personas que tienen cierto horizonte temporal. Entonces, volviendo, porque me fui demasiado. Como yo le decía, este año 2022 y 2023 me sirven mucho para justamente explicar, o sea, porque se ve muy bien lo que yo suelo decirle a los clientes, que qué es lo que ocurre cuando ellos invierten en acciones. O sea, yo qué les digo, o sea, vos cuando invertís en acciones estás asumiendo riesgo, o sea, y tenés que ser consciente de eso. ¿Y a dónde se ve el riesgo? Bueno, justamente acá. Una persona que invirtió en el SPY, vamos a hacerla sencilla, compró el CDR del SPY en diciembre de 2021, recién ahora, o sea, enero 2024, o pongámosle diciembre de 2023, recién ahí estuvo cerquita. Vamos a suponer que no contamos los dividendos, pero incluso si los contamos los dividendos, o sea, tuvo que esperar 2 años, diciembre de 2021 a diciembre 2023, 2 años, para recién estar positiva esa persona con respecto a esa inversión. O sea, yo sé obviamente que este es un ejemplo muy extremo, porque esa persona tendría que haber comprado ahí en diciembre de 2021, no tenía que haber vendido, y tampoco tendría que haber ido comprando durante 2022 y 2023, que no es el caso más habitual, pero se entiende justamente a lo que voy. Es un ejemplo tal vez un poco irreal, pero se entiende un poco el objetivo. O sea, a largo plazo, si vos invertís en el Standard & Poor's o en buenas compañías, obviamente, por puro sentido común, estás jugando con las probabilidades de ganar bastante a tu favor. Pero eso no tiene que cegarte al hecho de que estás invirtiendo en un activo que tiene volatilidad y que tarde o temprano va a pasar por periodos como este, por periodos de bajas que tal vez pueden durar años. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. O sea, y es muy difícil anticipar. Tal vez la burbuja.com del año 1999, que explotó en el 2000, tal vez era más fácil de ver, porque incluso hubo varios analistas muy conocidos, tipo Warren Buffett, tipo Howard Marks, que advirtieron en su momento, y se los consideró en muchos casos que estaban pasados de moda, que ya habían perdido el toque, y bueno, después demostraron que no. Pero por lo general no es tan fácil. O sea, en algunos casos, como fue justamente el final de la década de los 90, pero igual si uno hubiera advertido de burbuja en 1998 fue un año espectacular, y 1999 también. Entonces, obviamente, como sabemos que el market timing no existe, también es difícil, cuando uno se da cuenta que está dentro de una burbuja, también es difícil saber si, bueno, conviene que me vaya ahora o conviene que aguante todo lo posible. Bueno, también es difícil poder pegarle al momento en el que el mercado en su mayoría se va a dar cuenta de que estuvo gestando una burbuja. Pero, bueno, o sea, en concreto, lo que importa es que cuando invertimos en acciones, sabemos que movimientos como el que ocurrió en 2022, tarde o temprano van a ocurrir. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque es algo que forma parte de la esencia de los mercados. No vamos a poder evitar nunca en los mercados financieros que los periodos de suba sean cortados eventualmente por periodos de bajas, y a veces por periodos de
bajas bastante prolongadas que tal vez tardan años en recuperarse. O sea, una persona que compró en octubre de 2007, que fue el último máximo hasta que arrancó la crisis financiera del 2008, recién reinvirtiendo dividendos, volvió a estar positivo en 2012. Lo mismo, algo parecido con la burbuja.com. Entonces, este tipo de periodos ocurren. Entonces, cuando yo invierto en este tipo de activos, yo tengo que saber que a la larga siempre me va a ir bien. Yo compro el Standard & Poor's, yo sé que a la larga siempre voy a ganar dinero. Las probabilidades de ganar dinero son muy altas. O sea, son muy pocos los periodos re prolongados donde la rentabilidad no fue buena. Pero por lo general siempre, si yo aguanto 2-3 años, siempre la rentabilidad es positiva. Pero cada tanto aparecen este tipo de circunstancias, de regímenes de mercado, en el cual obviamente, como ya les dije, o sea, recién estaba hablando de un ejemplo extremo, pero en este tipo de periodos, obviamente yo asumo que esa persona que arrancó en diciembre de 2021 siguió comprando a medida que el Standard & Poor's, vamos a suponer que siguió comprando el SPY, a medida que iba bajando a lo largo de 2022 y se iba recuperando a lo largo de 2023. Y entonces, por supuesto que esa persona hoy ya está bastante más positiva. O sea, si miro el portafolio en su conjunto, lo que veo, por supuesto, es que esa persona ya está bastante más positiva. Hace rato que ya viene positiva gracias a que no se desalentó, digamos, o sea, no perdió la esperanza, no perdió el optimismo en invertir en acciones. Y si fue comprando, obviamente que ya en este momento ya está bastante positivo en su portafolio, a pesar de que esa inversión inicial todavía posiblemente no esté positiva, pero el resto de su portafolio sí. Entonces, eso es algo que me interesa resaltarlo bastante, porque es justamente, o sea, no solamente tenés que ser paciente durante los momentos de bajas cuando invertís en acciones, sino que por sobre todas las cosas, justamente ahí, en esos momentos de baja, es cuando tenés que salir a comprar acciones. Obviamente no cualquier cosa, podés comprar el índice y con eso te evitas cualquier problema de hacer un análisis mayor y con eso ya vas a estar tranquilo, ya sea el SPY o el Nasdaq, cualquiera de los dos, dependiendo de tu nivel de riesgo. Si vas a comprar acciones, por supuesto tenés que evaluar la compañía, entender en dónde te estás metiendo, como decía Peter Lynch. O sea, vos tenés que saber qué es lo que estás comprando, porque al ir en contra de la manada, o sea, es sentido común, o sea, es sentido común. Al ir en contra de la manada, justamente es ahí, cuando compras calidad en contra de la manada, es cuando realmente haces la diferencia más positiva que te lleva a tener un rendimiento que supere el índice y que supere incluso a los portfolio managers más conocidos. O sea, los ejemplos del año pasado, 2022 y 2023, fueron clarísimos. O sea, vos veías Meta, veías Tesla, veías Google, como ya lo hemos visto también en estos informes. O sea, y vos ves que te la tiraban por la cabeza. O sea, es una cosa, o sea, yo miraba esto, o sea, puedo poner Meta, puedo poner Tesla, cualquiera de las dos, o sea, puedo ver Meta en 3.52 casi, donde está en este momento, y vos mirabas esto y vos decís, no estoy hablando de una micro cap, no estoy hablando de una empresa tipo Lobo de Wall Street, donde el tipo le vendía así a los clientes empresa que eran un galponcito, que estaba ahí con un cartelito. O sea, estamos hablando de Meta, una de las empresas más grandes de todo el mercado, una de las empresas más conocidas del mundo, con miles de millones de usuarios que no sé si diariamente, pero sí mensualmente revisan alguna de sus productos, de sus aplicaciones. Y esto fue el 2022. O sea, te la tiraban por la cabeza. Y lo mismo, por supuesto, similar, por supuesto, a lo que pasaba con Tesla también. O sea, Elon Musk es bastante excéntrico, nadie lo va a negar, por supuesto. Pero vemos acá también todo lo que fue ocurriendo con Tesla, sobre todo en esta parte, cuando él compra Twitter, que parece que no sé, que hubo por parte de los accionistas de Tesla como un enojo bastante grande, por obvias razones, ¿no? Porque uno entiende que el tipo estaba diversificándose demasiado y yo digo, che, sos el CEO de una empresa en la cual yo tengo invertido dinero, dedicale tiempo a la compañía, por favor, no te diversifiques. Pero
entiendo, o sea, yo puedo entender eso, pero lo que sí no puedo entender es el castigo exagerado a las acciones. Entonces, en estos casos, uno haciendo, o sea, porque, y toco estos casos justamente, podría tocar el de Google también, donde uno no puede negar las ventajas competitivas. O sea, porque si vamos a una microcap, vamos a una empresa que tal vez salió a bolsa hace muy poquito, no sé, si voy a Coinbase, si voy a Uber, o sea, empresas así que tal vez están en unas industrias un poco más disruptivas, un poco más riesgosas, puede ser que yo cuestione las ventajas competitivas de Coinbase, de Uber, y ver este tipo de circunstancias en particular. Pero en Meta, en Tesla, en Google, no hay duda de la ventaja competitiva de la compañía, de que la compañía es sólida, de que la compañía no tiene deuda, no va a quebrar, de que el CEO Zuckerberg, o sea, por más que lo odien a Zuckerberg, el tipo es brillante, Elon Musk, nadie va a negarlo, Google lo mismo, nadie va a negar esas cosas. Entonces ahí uno se encontraba en esa situación donde, y yo confieso también, o sea, te hacen dudar cuando el mercado le pega tanto a una compañía y la compañía saca balances y los balances son buenos. Puede ser que el balance no sea tan bueno como se esperaba, pero eso no necesariamente justifica el castigo que recibían las compañías. Entonces ahí uno se plantea, uno dice, bueno, a ver, pará, acá estoy ante una gran oportunidad que me está dando el mercado, porque el mercado me está tirando por la cabeza a precios de descuento empresas que están espectaculares, o hay algo que yo no estoy viendo. Bueno, o sea, ya remítanse a los informes de finales de 2022, principios de 2023 para ver qué hablaba yo en aquel momento, pero seguro, no me acuerdo mucho, pero seguro habré hablado bien de Meta, habré hablado bien de Tesla, porque era muy obvia la subvaluación. O sea, agarrabas cualquier Excel y le hacías una subvaluación y era bastante clara la subvaluación. Entonces, este tipo de circunstancias son justamente las que te permiten comprar calidad a precios de descuento. Y esto siempre va a seguir pasando. Ahora vamos a ver bien en qué teoría se basa este tipo de razonamiento. Pero al mismo tiempo me parece interesante esto, porque como dice Joel Greenblatt, que es un genio también, o sea, no ha escrito mucho, pero tiene textos bastante interesantes. Joel Greenblatt es el que escribió el pequeño libro que vence al mercado. Ya no sirve para nada ese libro porque ya quedó viejo, pero bueno, es un gran inversor, gran inversor. Y él habla justamente de cómo uno, siendo un inversor individual, tiene mucha más capacidad para vencer a los índices, pero sobre todo para vencer a los fondos de inversión de lo que uno cree. Porque el hecho de ser chiquitito y estar invirtiendo bajo tus propias reglas implica que vos podés ir en contra de la corriente, podés ir en contra del consenso del mercado. Eso no lo puede hacer, o no lo puede hacer tanto como le gustaría un portfolio manager. O sea, un Warren Buffett, por ejemplo, no puede hacer grandes movimientos del mercado porque inmediatamente llama la atención e inmediatamente provoca una reacción del mercado. Entonces el tipo capaz que detecta una oportunidad muy interesante, pero no la puede aprovechar. Y tampoco puede ir tanto en contra del mercado porque obviamente tiene inversores que responder. Por ahí el caso de Buffett no es tan así, no es tan puntual. Pero piensen, por ejemplo, incluso acá en Argentina, cuando uno tiene cuota parte de un fondo de inversión, uno las puede rescatar en cualquier momento. Entonces, si yo soy administrador de un fondo de inversión, no puedo ser tan independiente porque yo tengo reglas que cumplir. Estoy obligado a tener un porcentaje que puede ser del 75, 80 o más del 80% del fondo tiene que estar todo el tiempo invertido. Y no tengo mucho margen de acción. Y si obviamente los clientes me rescatan cuota partes, me venden partes del fondo, yo tengo que salir a vender. No puedo estirar demasiado ese tipo de decisiones. Entonces, si los mercados están cayendo, por más que un administrador de fondos de inversión vea que Tesla está barata, que Meta está barata, si le rescatan cuotas partes, el tipo puede evitar vender esas acciones hasta un cierto punto. En algún momento tiene que empezar a venderlas porque tiene que cumplir encima requisito de diversificación. O sea, el tipo no solo tiene que responder a la demanda de los clientes que suscriben y que rescatan cuotas partes, sino que además tiene que tener un porcentaje mínimo, que suele ser bastante alto, 70, 75, 80% del dinero invertido siempre.
Y además tiene que mantener una diversificación donde, por ejemplo, tal vez no puede tener más del 10% invertido en una misma acción, o a veces no puede tener más del 5% en una misma acción. Entonces, todos esos requisitos hacen que un administrador de fondo de inversión no pueda tener mucha libertad, que sí la podemos tener nosotros. 2022, nosotros podíamos ir en contra de la corriente, 2023, principio de 2023 también, y entonces aquella persona que hizo los deberes, que se puso a estudiar compañías, que se puso a ver si era justificada la baja que estaban teniendo las acciones en general, pero las acciones tecnológicas en particular, en 2023 vio que eso era recompensado. O sea, en 2022 tuvimos que ir en contra de la corriente, aguantar, que capaz que se te rieran si decías que estabas comprando Facebook, o se te rieran si estabas comprando Meta, o Google, porque ChatGPT y no sé qué. Y ahora vemos la diferencia. O sea, vemos a Facebook, que fue o Meta, que fue una de las mejores acciones del año, Tesla, que también tuvo un año espectacular, pero es justamente por tener un pensamiento independiente, por aprovechar los contextos en los que el mercado se pone muy pesimista para ir en contra de eso. Pero para eso hay que hacer los deberes, hay que entender las compañías, hay que entender cuáles son los drivers que están motivando la baja, para saber si son drivers que tienen fundamento o si son drivers emocionales, como fue esto acá, como fue toda esta baja, toda esta toma de ganancias. Imaginen las cosas, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero tendría que volver a los videos de agosto, septiembre, octubre, para ver qué era lo que yo comentaba en aquel momento, a ver cuáles eran las razones que se atribuían a esta baja. Pero bueno, acá está el resultado, ¿no? O sea, cuando uno mira, creo que una de las razones era que la Reserva Federal tal vez podría seguir subiendo las tasas de interés, o que iba a mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo. Bueno, habrá sido algo de eso, pero en todo caso uno decía, bueno, a ver, si esto pasa, qué sé yo, o sea, ¿tiene fundamentos para poder provocar otro mercado bajista? La respuesta era no. Entonces, esto es oportunidad de compra. Entonces, siempre que veamos que el mercado se pone muy negativo, si tenemos liquidez o incluso si tenemos una posición, por supuesto que tiene mucho sentido que obviamente nos pongamos a analizar las compañías que tenemos, pero si ya las tenemos vistas, mucho tiempo no nos lleva. Y en todo caso, mirar también el tema de los fundamentos, a ver, de la economía, la macroeconomía, las finanzas del país, a ver por qué razón están cayendo las acciones, a ver si es algo emocional, si es algo circunstancial o si es algo que tiene fundamentos como para terminar siendo un movimiento más prolongado de mercado. De esta manera vamos a jugar siempre más con las probabilidades de ganar a nuestro favor. Entonces, dicho esto, quiero ahora profundizar, antes de ir a las razones por las que yo soy alcista en Estados Unidos en 2024, quiero detenerme un momento para profundizar en esto que por ahí dije a la pasada, de que este es el movimiento del mercado y siempre va a ser así. O sea, siempre vamos a ver tendencias alcistas, tendencias bajistas, siempre vamos a ver correcciones, porque es el movimiento natural de los mercados, pero al mismo tiempo porque somos seres humanos. Y mientras haya seres humanos operando en el mercado, siempre los ciclos se van a dar. O sea, hubo varias veces a lo largo de los últimos 70 años de la Segunda Guerra Mundial, momentos en los que, por ahí no tanto los analistas del mercado, pero sí burócratas del gobierno o presidente de la Reserva Federal, que por ahí eran optimistas en cuanto a que vamos a llegar al momento en el cual no van a existir más las recesiones del mercado, porque vamos a lograr encontrarle la vuelta y vamos a lograr que las economías de los países crezcan siempre sin recesiones. Eso se ha demostrado que no. Bueno, claramente la evidencia está. Pero a la vez, o sea, no tiene lógica pensar en eso por el mismo hecho de que el propio ser humano actúa de tal manera que genera los propios ciclos que después padece. Eso está muy bien explicado en un muy buen libro que salió el año pasado, que es de Morgan Housel. Si se acordarán de informes anteriores, Morgan Housel es el que escribió el libro La psicología del dinero, un libro traducido no sé a la cantidad de idiomas que ya lo he visto hasta en idioma vietnamita. Un librazo para, o sea, si alguien me pregunta, mira, quiero aprender a invertir, quiero empezar a invertir, ¿con qué libro puedo arrancar? La psicología del dinero de Morgan Housel. En 2023
él escribió este libro que yo estoy prácticamente seguro que este año debería salir en castellano. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque el libro es buenísimo y el libro anterior de Morgan Housel fue un éxito, así que calculo que la editorial que se encargó de hacer la traducción al castellano creo que va a aprovechar también. Este libro básicamente se titula Igual que siempre y habla básicamente de aquello que nunca cambia. Y eso es fundamental porque en los mercados financieros a veces estamos tan pendientes del día a día, de la semana a semana, que muchas veces no nos damos cuenta de aquello que permanece siempre. O sea, el tema de los ciclos, el tema de el exceso de pesimismo en los mercados financieros o el exceso de optimismo que muchas veces, o sea, menos frecuente, pero que cada tanto se encuentra en los mercados financieros, por ejemplo con las criptomonedas hace un par de años. Y no tenemos en cuenta que más que entender si la guerra en Medio Oriente va a afectar a los precios de la energía y eso puede provocar otra baja en las acciones, más que eso, lo que más nos va a servir para ser exitosos al invertir es por ahí prestar más atención a este tipo de cosas. Porque si entendemos qué es aquello que nunca cambia en los mercados financieros, vamos a entonces anticiparnos y vamos a poder operar, por ejemplo, en contra de la manada, cuando el resto de la gente cree que todo cambió. Un ejemplo que me viene rápidamente a la mente es el COVID. O sea, cuando llega el COVID, febrero 2020, febrero-marzo 2020, yo escuché muchas veces a mucha gente diciendo, la vida no va a volver a ser como la conocimos. El COVID llegó para quedarse. Vamos a tener que acostumbrarnos porque no lo vamos a poder derrotar. Los mercados, la Fed hizo lo que pudo y ya dio el brazo a torcer, ya dijo, bueno, hasta acá llegamos. O sea, yo escuché eso en programas de radio, en programas financieros. O sea, si uno tiene en cuenta la historia de la historia de la humanidad es la historia de cómo siempre le encontramos la vuelta. O sea, de cómo siempre nos sobrepusimos a las peores tragedias de la humanidad. O sea, pandemias, pero muchas. O sea, guerras, o sea, devastaciones. O sea, el pueblo judío. Hay un libro de Paul Johnson que se llama La historia del pueblo judío y arranca con la frase diciendo, el pueblo judío ha sido el pueblo más resistente de toda la humanidad, porque con todas las cosas que le han pasado y le siguen pasando al día de hoy, siguen estando ahí y muchas de las personas más inteligentes y más creativas y que más inventos han dado han sido los judíos. Entonces, eso nos muestra la resistencia que tiene la humanidad para salir adelante, a pesar de todo. Entonces, este año 2024 te dicen, bueno, las elecciones de Estados Unidos, China sigue siendo una gran amenaza, la guerra en Ucrania está estancada y si llega a ganar Trump va a ser una catástrofe para Ucrania. Entonces yo puedo decir, sí, es verdad, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, pero por sobre todas las cosas hay algo que nunca cambia, que es la voluntad de la humanidad para ir adelante y para encontrarle la vuelta a la situación. Si no, agarren un gráfico del Standard & Poor's o del Dow Jones, si quieren ir un poco más atrás, de todo el siglo XX. Agarren un gráfico porque a pesar de que el Standard & Poor's es de 1926, hay base de datos que lo extienden hasta el siglo XIX. En ese caso usen siempre gráficos logarítmicos, no vayan a usar gráficos aritméticos porque si no las bajas fuertes que hubo en la década de 1920, por ejemplo, la crisis del 29, no se va a ver. Por ejemplo, vamos a aprovechar y vamos a verlo. A ver, el Dow Jones. Indexes. A ver si... este tiene una base de datos larga. Vamos a ponerlo en mensual.
por lo que veo no la tiene. Vamos a ver. Ahí está. Justamente, ¿por qué les digo el tema de la escala logarítmica? Porque si yo, ven que acá está en escala logarítmica, si yo llego a ponerlo en escala regular, fíjense qué pasa. O sea, cuando miramos esto, lo que vemos es que la baja más grande que tuvo el Dow Jones en toda su historia fue justamente la crisis del 29. Ven acá la baja fuerte que tuvo, ven que es proporcionalmente más grande que cualquier otra que vino después. O sea, esto fue la crisis del 29. ¿Qué es lo que pasa? Si yo esto lo paso a escala regular, me va a pasar esto. Entonces, digamos que voy a ningunear, por decirlo de alguna forma, lo que fue la crisis del 29, porque claro, al ponerlo en escala normal, la crisis del 29 me va a quedar ahí y no va a hacer nada. Pero si lo pongo en escala logarítmica, por eso siempre tengo que tener los gráficos en escala logarítmica, lo que veo es esto. Lo que veo es que esta fue la mayor baja en términos proporcionales que tuvieron las acciones de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que decir este gráfico? Que siempre le encontramos la vuelta. O sea, de alguna forma tardamos más, tardamos menos, pero siempre le encontramos la vuelta. Entonces, con el COVID me pasaba eso. O sea, yo veía gente que decía, la vida no va a volver a ser como la conocimos. Yo pensaba, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? O sea, es creer que estamos en el momento con mayor tecnología de toda la humanidad y no lo vamos a superar. O las acciones diciendo, bueno, la Reserva Federal hizo lo que pudo, le soltó la mano a las acciones. O sea, ¿de qué están hablando? O sea, ¿de qué están hablando? O sea, era algo que me sorprendía mucho. Pero si yo veo esto, lo que tengo que pensar, o sea, siempre, y sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que muchas veces aparecen, ¿no? O sea, los desafíos que vamos a tener. Ahora, sobre todo ahora que arrancamos el año, vamos a tener justamente todas las listas de los desafíos de este año, los problemas que puede haber en el mundo este año, los conflictos entre Estados Unidos y China, la incertidumbre que provocan las elecciones de Estados Unidos, la invasión a Ucrania, los problemas en Taiwán, bueno, etcétera. Bueno, siempre, cuando justamente veamos analistas financieros diciéndonos que no tenemos que invertir por esas razones, tengamos siempre en cuenta, la humanidad siempre le encontró la vuelta. Obviamente que la guerra potencial de China invadiendo Taiwán en algún momento de los próximos 10, 20 años va a estar ahí, pero intentar adivinar no tiene mucho sentido, sobre todo cuando las acciones, los precios de las acciones, no miran más que 2 años adelante, 1 año y medio para adelante. Obviamente cuando yo hago una evaluación, que ustedes la ven acá en estos videos, cuando yo hago una evaluación le pongo 15 años para adelante, pero en general lo que se trata es de buscar un promedio de ingresos, no tratar de atinarle, de pegarle al ingreso exacto que va a tener. Pero en términos reales, o sea, en cuanto a lo que es la realidad, nadie puede saber las ganancias de las compañías un año y medio, más de 2 años a futuro. O sea, con el mejor de los casos, 2 años a futuro para Coca-Cola, para McDonald's, para empresas muy estables, pero empresas como Meta, empresas como Amazon, empresas como Microsoft, como Apple, no tengo forma de poder hacer una estimación correcta de cuáles son sus ganancias. Entonces, volviendo al libro Same as Ever de Morgan Housel, recomiendo mucho, ojalá que salga en castellano este año, es un libro muy bueno, no es un libro largo, como 200 páginas más o menos, pero bueno, o sea, está buenísimo, y sobre todo me gusta este capítulo que dice que la calma planta las semillas de la locura. Entonces, está buenísimo porque él dice, hay un patrón común de ciclo de vida de la codicia y el miedo que va de la siguiente manera. Entonces dice, primero, uno asume que las buenas noticias son permanentes. Entonces, uno deja de tener en cuenta las malas noticias. Entonces, después ignora las malas noticias que empiezan a aparecer. Después pasa a negar las malas noticias. Después
al final cede y entra en pánico ante las malas noticias. Y después, finalmente, acepta que existen las malas noticias y que prácticamente todos son malas noticias. Pero después pasa algo interesante, que uno se pasa de bando, ¿no? Al principio era re optimista, venían las cosas malas. Si ustedes se imaginan los videos que yo hice en 2022, más o menos yo estaba más o menos ahí, ¿no? Lo único que yo no me pasé al bando contrario, pero más o menos ustedes veían que marzo, abril, mayo, las acciones bajaban, y yo trataba de encontrarle la vuelta para decir, bueno, a ver, es una toma de ganancias, es una corrección menor, es una corrección mayor, hasta que finalmente tenés que aceptar de que hubo algo que no vimos venir, que fue la suba de tasas tan grande que se vino en 2022 y que eso provocó efectivamente lo que terminó siendo un mercado bajista. El problema que pasa ahí muchas veces es que cuando uno baja los brazos y acepta, está bien, acepto las malas noticias, después termina pasándose al bando contrario, entonces uno termina asumiendo, a partir de ese momento uno asume que las malas noticias son permanentes. Y entonces, ¿qué pasa? Uno se vuelve, deja de tener en cuenta las buenas noticias. Oblivious sería eso, sería dejar de tener en cuenta las buenas noticias. Después ignora las buenas noticias, directamente ni las busca ni mira nada. Después las buenas noticias empiezan a ser cada vez más abundantes, que te empiezan a aparecer por más que no las busques. Entonces pasas a negar las buenas noticias hasta que finalmente terminas aceptando las buenas noticias y pasás entonces a asumir que las buenas noticias son permanentes, y así es como el ciclo empieza a girar de nuevo. Entonces por favor, evitemos quedar metidos dentro de este ciclo. Es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Yo mismo me quedo metido, sobre todo por ser muchas veces excesivamente optimista, pero lo cierto es que, por lo menos en relación a 2022, y estaba complicado verlo, estaba complicado verlo, por lo menos a mí me costó mucho verlo, pero bueno, afortunadamente lo que sí puedo decir es que dentro de todo vi bastante temprano el tema de que estábamos en un mercado alcista, y por ahora sostengo que seguimos en un mercado alcista. Pero a esto que dice Morgan Housel, está bueno agregarle toda la parte que dice después, donde habla un poco de lo que venía comentando recién, ¿no? De que acá dice él que en la década de los 60, pero también pasó algo en la década anterior, en 2015, 2017, por ahí, donde Janet Yellen, que era presidenta de la Reserva Federal en aquel momento, hablaba de que se iban a terminar las recesiones. Acá lo que dice Morgan Housel es que en la década del 60, que eran periodos de mucho optimismo científico y de mucho crecimiento económico para Estados Unidos, muchos decían que, bueno, que íbamos a llegar, como decía acá, íbamos a llegar a erradicar el mal de la recesión. Entonces, acá aparece Hyman Minsky, que es un economista controvertido, muy creativo, es un tipo bastante interesante para analizar, donde él hace como una teoría, una teoría más que nada psicológica de los mercados financieros y de los ciclos económicos, donde él habla principalmente hace como la hipótesis de la inestabilidad financiera. O sea, él habla de la hipótesis de cómo la estabilidad genera inestabilidad. Dice, ven que dice, su idea no tiene una gran cantidad de matemática y de fórmulas, o sea que no es una fórmula, no es una hipótesis que sea muy matemática, pero describe un proceso psicológico que básicamente va de la siguiente manera. Entonces, lo que dice Minsky es, y tiene mucho sentido, pensemos un poco, cuando la economía es estable, la gente se vuelve optimista. Cuando la gente se vuelve optimista, empieza a cometer imprudencias, por ejemplo, metiéndose en deudas, ya sean deudas para consumo, ya sean deudas para invertir, pero en ambos casos se termina metiendo bastante en deuda. Entonces, a medida que la gente se mete en deudas y la cantidad de deudas de las personas empieza a aumentar como porcentaje de su ingreso o como porcentaje de sus activos, lo que termina pasando es que cuando eso se termina generalizando, la economía se vuelve bastante inestable. Entonces, lo que dice la gran idea que plantea Minsky es que la estabilidad es desestabilizante. Por eso nunca nos vamos a librar de los mercados bajistas, nunca nos vamos a librar de las recesiones, y siempre tenemos que estar pendientes de eso. Pero de la misma manera, siempre tenemos que tener en cuenta que
le hemos encontrado la vuelta a cada mala situación económica y financiera con la que nos hemos encontrado. Sobre todo, estamos hablando acá de Europa, de Estados Unidos. Argentina es otro caso aparte, ¿no? Entonces dice Minsky, o en este caso Morgan Housel, la falta de recesiones en realidad planta la semilla para la próxima recesión, y esa es la razón por la cual nunca nos podemos deshacer de ella, ¿no? A través de periodos de prolongada prosperidad, la economía transiciona desde relaciones financieras que se hacen para estabilizar el sistema a relaciones financieras que lo que provocan es una desestabilización. Entonces dice, una creencia creciente de que las cosas van a estar bien nos empuja, como si fuera una ley de la física, hacia algo que termina no estando bien. O sea, el hecho de que en conjunto las personas de un país, las empresas, vayamos creyendo cada vez más que las cosas están bien y que van a seguir estando bien, eso nos empuja a tomar decisiones, a tomar riesgos que por la propia naturaleza de estas decisiones que tomamos termina provocando que la economía que antes era estable ahora se desestabilice. Entonces dice Morgan Housel, imagínate un mundo en el que el mercado financiero nunca baja. Imaginemos un mundo en el que el mercado financiero nunca baja. O sea, la estabilidad está totalmente asegurada y las acciones solamente van a ir hacia arriba. ¿Qué harías vos en ese momento? Obviamente no hace falta indagar demasiado. Lo que vamos a hacer es comprar la mayor cantidad de acciones que podamos. Vamos a hipotecar la casa, como dice acá Housel, o incluso vender un riñón, si es que eso nos ayuda a conseguir más dinero, porque es lo más razonable para hacer. O sea, entendamos, si estamos convencidísimos que el mercado siempre va a ir para arriba, lo que vamos a hacer es tomar la mayor cantidad de riesgo posible hasta donde podamos endeudarnos para invertir, porque estamos convencidos de que vamos a ir siempre para arriba. Entonces dice, en este proceso, las acciones obviamente cada vez van a ir subiendo más, porque las ofertas de compra van a ser cada vez mucho más altas que las ofertas de venta. Entonces dice, las valuaciones de las compañías se van a volver cada vez más caras, cada vez más expensive. Entonces dice, they would get a zero. Dice que obviamente que a medida que van subiendo las valuaciones, las perspectivas de ganancias cada vez se disminuyen, porque obviamente cuanto más alta es la valuación a la que yo compro una compañía, si las expectativas futuras de la compañía no cambian, menor va a ser el rendimiento de mi inversión, porque estoy pagando precios más altos por un activo que me va a dar el mismo flujo de caja. Entonces, en ese mismo momento es cuando se planta, como dice Housel, la semilla de un quiebre, de un desmoronamiento. Dice, las altas valuaciones lo que provocan es que a medida que van subiendo y las acciones cada vez están valuadas a precios más altos, los mercados se vuelven cada vez más sensibles a ser agarrados con la guardia baja, justamente porque el mundo es incierto y puede ocurrir algo que no estaba planificado. Entonces, claro, si las acciones cada vez suben, lo que pasa es que con precios de los activos muy altos y muy exigentes, como estamos viendo en algunas empresas, en Habana, por ejemplo, acá en Argentina, o sea, uno ve el precio de la acción de Habana y no entiende, ¿no? O sea, yo por lo menos no entiendo qué está comprando la gente que compra Habana. O sea, a menos que la empresa de la galera saque, no sé, o sea, que encontró oro o petróleo abajo de los locales, no sé. No sé qué está pensando la gente, pero claro, pensemos este ejemplo, ¿no? Habana, que subió 1000% el año pasado y que sigue subiendo, está subiendo 40% en lo que va de este año. Uno dice, ¿qué está comprando esta gente? O sea, ¿qué están viendo que yo no estoy viendo? Entonces, claro, lo que dice Housel es que a medida que las valuaciones se vuelven cada vez más altas, no hay margen de error. Entonces, los mercados quedan pendientes de un hilo y la mínima noticia, el mínimo hecho que venga un poco más abajo que la perfección, te hace desmoronar todo. Entonces, concluye Housel diciendo, la ironía es que
Cuando en los mercados financieros vemos que nos garantizan de que no va a haber una baja, o más realistamente cuando la gente cree que no va a haber una baja, es justamente cuando es más probable que haya una baja. Y lo mismo del lado contrario. Cuando todo el mundo te garantiza de que las acciones van a seguir bajando, cuando todo el mundo está de acuerdo de que esto no es un mercado alcista, cuando todo el mundo está de acuerdo de que lo peor todavía no pasó, de que todavía hay mucho margen para que sigan cayendo porque hay muchas cosas malas que todavía no han sido incorporadas en los precios, cuando eso pasa es cuando está plantada la semilla para que efectivamente ocurra una recuperación. Esto vale tanto para la suba como para la baja. Entonces, yo la parte de la suba se la agrego yo porque la parte de Minsky solamente habla de cómo la calma genera desestabilización, que es justamente lo que termina concluyendo acá. Lo que dice Housel es la mera idea de estabilidad causa que movimientos racionales y aparentemente inteligentes empiecen a hacer ofertas cada vez más grandes por activos financieros hasta el punto de causar inestabilidad. O sea, la estabilidad es desestabilizante o, como dice Morgenhausen, la calma planta la semilla de la locura. Siempre ha sido así y siempre será. Entonces, tengámoslo en cuenta para tener siempre presente que si invertimos en acciones siempre habrá mercados bajistas, pero siempre al mismo tiempo habrá mercados alcistas, y de que cuando todos te dicen que las acciones van a seguir subiendo por siempre, es momento de andar pensando en si no está todo caro. Y de la misma manera, cuando todos te dicen que nos olvidemos de invertir en los mercados financieros, de que las tasas altas llegaron para quedarse, es momento tal vez de empezar a entrar fuerte en acciones. Fíjense que hace un par de meses atrás, la tapa de The Economist, las tapas de The Economist son muy buenas para saber los pisos y los techos de los mercados. Hace un par de meses atrás, la tapa de The Economist decía que las altas tasas de interés llegaron para quedarse. Búsquenlo, vayan a imágenes de Google, yo ahora no tuve tiempo, pero busquen The Economist, High Rates are here to stay, algo así decían. Y van a ver como en las nubes, así las tasas de interés en las nubes, como diciendo las tasas altas llegaron para quedarse. Eso es un gran signo de sentimiento inversor. Ahora, o sea, yo soy positivo para 2024 justamente porque no veo optimismo. O sea, no estoy en un contexto donde yo vea que los analistas estén sobreconfiados, de que estén recomendando comprar acciones, de que digan de que no hay ninguna nube en el horizonte, de que compremos tranquilo, de que aprovechemos que las valuaciones de las empresas son bastante buenas. No estoy viendo eso. O sea, yo no estoy viendo un contexto en el cual se hable de que los mercados van a ser estables durante este año. O sea, todo lo contrario. Hablan de China, hablan de Medio Oriente, hablan de Rusia, hablan de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, difícilmente veamos contextos, como dice Minsky, donde la gente se endeude para invertir o se endeude para hacer gastos superfluos. O sea, la situación en Estados Unidos está muy bien y dista bastante de estar como en un fenómeno de burbuja o de locura. O sea, estamos en un contexto bastante bueno, con un mercado alcista bastante vigente, con perspectivas bastante buenas para este año y con un sentimiento inversor, con un ambiente ahí que no está apoyando este mercado alcista, no está recomendando a la gente comprar acciones, así que es el mejor escenario posible, porque es el escenario que mantiene las expectativas muy bajas y hace que los resultados de los balances que vamos a empezar a conocer a lo largo de este mes tengan mayores probabilidades de vencer a las expectativas, no tal vez porque los balances vengan muy bien, sino porque las expectativas eran tan bajas que un balance normalito ya te supera la expectativa, entonces eso hace que suba el precio de las acciones. Entonces, para terminar con la parte de Estados Unidos, voy a resaltar más o menos los 4 o 5 puntos que yo marqué como positivos para ser alcistas en Estados Unidos durante 2024. En primer lugar, estamos en año electoral. O sea, este es año electoral, o sea, no sabemos si Trump se va a presentar, no sabemos tampoco si Biden se va a presentar. La verdad que yo creo que Biden está bastante grande para volver a presentarse, pero no sé si los demócratas tienen un candidato mejor. Vamos a ver qué ocurre, todavía es tempranísimo para ver qué puede pasar con los candidatos, a ver quién finalmente a mediados de año termina siendo el candidato. Pero cuando yo miro los ciclos presidenciales, veo algo bastante alentador para el cuarto año presidencial.
Estos son los datos del Standard & Poor's con dividendo, o sea, teniendo en cuenta la reinversión de dividendo desde 1925 hasta el 2023 incluido. O sea, estamos hablando acá de reinversión de dividendo. Entonces, el Standard & Poor's el año pasado rindió 26,3% incluyendo dividendo. Como ya lo hemos comentado muchas veces, el tercer año presidencial es el mejor año para los mercados financieros y este 2023 no ha sido en absoluto la excepción. Obviamente que recontraayudó que el 2022 haya sido un año de menos 18, o sea, el segundo año presidencial, como ustedes se darán cuenta, es claramente el que históricamente ha sido el peor año. O sea, las explicaciones son como... A ver, hay varias explicaciones. La explicación de por qué el primer año suele ser bueno, aunque no tanto, en muchos casos suele ser porque si gana un demócrata, el mercado teme que el demócrata tome decisiones bastante progresistas, bastante de aumentar impuestos, de aumentar regulaciones, de redistribución del ingreso, y después cuando se encuentra con un Congreso bastante más, no sé si decir bloqueado, pero más restrictivo, digamos, en cuanto a cuánto puede pasar de todo lo que quiere, entonces los mercados se calman. Pensemos un poco ahora lo que está pasando con Milei, ¿no? De lo que ha hecho Milei durante su primer mes en la presidencia y cómo ya va encontrando resistencia, que puede ser incluso esa resistencia la que esté provocando las bajas que vimos en acciones argentinas. Pero fíjense, algo muy interesante, a la bolsa, a las acciones en Estados Unidos le va mucho mejor con presidentes demócratas que con presidentes republicanos. En todos los casos, fíjense, cuando vemos acá el rendimiento promedio con presidentes demócratas suele ser mucho más alto que el rendimiento promedio con presidentes republicanos. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón. O sea, cuando llega un republicano a la Casa Blanca, llega con muchas expectativas, llega con las expectativas de que va a bajar los impuestos, va a desregular la economía, llega con muchas expectativas, entonces el mercado se termina defraudando cuando no puede hacer todo lo que el tipo prometió. Pensemos en Bush, pensemos en Trump, sobre todo en Trump, presidentes republicanos que prometieron mucho y después cuando llegaron al poder vieron que no pudieron hacer capaz que ni la mitad de lo que quisieron, entonces el mercado venía con muchas expectativas y se defrauda. Con el presidente demócrata pasa al revés, va con bastante temor por lo que pueda llegar a ser ese presidente demócrata, aumentar impuestos. Por ejemplo, Biden había prometido aumentar impuestos. El impuesto a la ganancia en Estados Unidos para las corporaciones en este momento es del 21%, en Europa es del 25%, y Biden había prometido llevarlo a 28%. Estamos en el último año de Biden y sigue en 21%, o sea, no es algo tan sencillo de hacer. Entonces, pensemos justamente esto, llega Biden a la presidencia con expectativas de gasto público, de aumento de impuestos, y termina teniendo un 2021 tremendamente bueno, en parte porque justamente el mercado se alivia con respecto a que el tipo no iba a poder lograr todo lo que había prometido y mucho menos ni la mitad de lo que había prometido. El segundo año ya es más complicado porque el segundo año todavía el presidente tiene bastante poder, pero ya vienen las elecciones. Entonces, al venir las elecciones, ya se planta una gran semilla de incertidumbre, sobre todo porque en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, los estadounidenses, cuando el presidente prometió mucho y logró poco, y pasó con todo, pasó con Trump, pasó con Bush, pasó con Obama, pasó con Biden, pasó con todos, el pueblo estadounidense le vota el Congreso en contra. Entonces, durante la segunda parte del mandato, el presidente estadounidense suele tener el Congreso en contra, que es algo que también pasó acá con Alberto Fernández, con Macri y con Cristina. Una vez que tenés el Congreso en contra, te cuesta mucho cambiar las reglas de juego. Entonces, por esa razón, el tercer año presidencial suele ser el mejor para Estados Unidos, porque no hay elecciones, por lo cual no hay incertidumbre política, y el presidente tiene nada de margen, muy poco margen para poder hacer cambios en regulaciones, que es lo que pasó el año pasado. Biden prácticamente no pudo pasar ningún tipo de ley, nada muy significativo. Y el cuarto año presidencial, fíjense que es el segundo más positivo de todos. Cuando miramos los rendimientos, el tercer año presidencial por lejos es el mejor. El segundo es el cuarto año presidencial, porque a pesar de ser año electoral, también es un año donde el presidente en ejercicio o el partido que esté en la Casa Blanca no puede tampoco permitirse una recesión. O sea, pensemos un poco, Biden no puede permitirse una recesión durante este año. Biden no puede permitirse bajar el gasto público de Estados Unidos durante este año. Por lo tanto,
es poco probable que haya una recesión. O sea, Biden no puede permitir que la Fed suba las tasas de interés y provoque una recesión. Está bien, no puede forzar a Powell, pero puede, aunque sea, intentar influir. O sea, como hacía Trump no era para nada sutil. Trump era bastante duro con Powell en aquel momento y le decía que le exigía que baje las tasas de interés. O sea, Trump era un tipo bastante frontal en ese sentido, incluso abordando, digamos, o sea, cosas que no le correspondían, porque la Fed es un organismo independiente. En el caso de Biden no lo va a hacer de esa manera tan evidente, no se va a entrometer en la política de la Reserva Federal, pero Biden tiene a Janet Yellen como secretaria del Tesoro, y Janet Yellen fue presidente de la Reserva Federal, con lo cual me imagino que habrá algún tipo de consenso de que, por supuesto, que si la inflación ya vuelve a promedios históricos, obviamente la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés y el gobierno de Estados Unidos no va a bajar mucho el gasto público, con lo cual difícilmente haya una recesión y por lo tanto difícilmente haya un año negativo para las acciones de Estados Unidos. Pero no conforme con eso, tenemos, y vuelvo a repetir, el tema de la inflación. O sea, no hubo un fogonazo inflacionario luego de Trump y luego de Biden, así que no tenemos razones para creer que la inflación se vaya a acelerar, así que tenemos todas las razones para considerar que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés durante este año, con lo cual eso es combustible, es muy alentador para las acciones. Y después tenemos el tema de la geopolítica internacional, que, a ver, el conflicto de Medio Oriente, por más que nos duela, por más que no nos guste que haya conflictos en el mundo, no deja de ser un conflicto que está localizado en una región muy particular del mundo, donde ni siquiera hay muchos recursos naturales, con lo cual, visto con los fríos ojos de los mercados, será una tragedia para Palestina, será una tragedia para Israel, pero para los mercados financieros no es nada. O sea, no nos dice nada. De hecho, en este momento, la bolsa de Israel, o sea, el índice de acciones de Israel está más alto que en octubre, cuando arrancaron los ataques. Así que incluso dentro de Israel los propios inversores ya han considerado que esto por el momento no va a escalar. Después el tema de Rusia con Ucrania. O sea, el tema de Rusia con Ucrania es un tema que está estancado. Obviamente si Trump llega a ganar, ahí hay un foco de potencial conflicto, porque Trump podría retirar la ayuda estadounidense a Ucrania, y ahí sí tenemos un problema, porque Rusia podría tener entonces ya el camino despejado para poder ganar. Pero bueno, me estoy adelantando demasiado todavía. Y el único factor que yo considero que puede ser peligroso es el tema de la M2, que lo hemos visto acá, que hemos visto la M2, o sea, la oferta monetaria en Estados Unidos ha estado cayendo. Vemos que hace más de un año que viene cayendo la M2 en términos porcentuales, como porcentaje del mismo periodo del año anterior. Y esto es muy positivo para bajar la inflación, con lo cual lo celebro, pero no es bueno que se mantenga a largo plazo. A largo plazo esto sí puede provocar una recesión, porque provoca esto. Cuando miro el crédito en Estados Unidos, como yo les comentaba, el crédito es la savia vital de la economía, y tanto en Argentina como en Estados Unidos, como en Europa, como cualquier economía capitalista. Entonces, fíjense, cuando la inflación de Estados Unidos era del 2%, por ejemplo, 2 y pico por ciento, fíjense que el crédito crecía al 4, 5, 7, incluso 8% crecía el crédito acá, y ahora, con una inflación del 3%, ahora está creciendo 3%. O sea que el crédito en Estados Unidos, esto medido como porcentaje, o sea, como porcentaje de aumento en relación al año pasado, aumentó 3%. O sea, el último dato de noviembre, o sea, noviembre de 2023 contra noviembre de 2022, el aumento del crédito en Estados Unidos fue solamente 3%. O sea que el crédito, que acá estaba creciendo en términos reales, con una inflación del 2 y pico, acá no está creciendo. Entonces, ojo con eso. Me gusta ver esta reversión, me gusta ver esto, me gusta ver que parece que estaría pegando la vuelta a la M2 para volver a crecer. Ojalá que volvamos a verla nuevamente por acá, en los niveles saludables de la década anterior. Pero el único factor de peligro que yo veo en este momento en Estados Unidos sería ese. Después el resto, para nada. Así que si no quieren complicarse la vida, o sea, aprovechando que
jugamos en este 2024 con las probabilidades de que Estados Unidos tenga un año positivo para sus acciones. Si no quieren complicarse la vida, se compran el Standard & Poor's, el SPY, o se compran el Nasdaq, el QQQ, y con ese ETF ya está. Tienen exposición a Estados Unidos, no tienen que andar analizando compañías, no tienen que andar haciendo Excel, flujo de fondo, ni nada. O sea, ya está, se compran el índice y listo. O sea, no se olvidan de analizar compañías y obtienen el rendimiento promedio del mercado. Eso, si quieren ya aprovecharlo, o sea, imagínense, el año pasado el Nasdaq subió 50%. O sea que, por más que fue un índice, tuvo un rendimiento espectacular. Pero bueno, si quieren apuntar ya a empresas en particular, pensando en este 2024, las que me siguen pareciendo sumamente atractivas son las mismas que les he comentado. Tesla, Meta, Google, Visa, la tarjeta de crédito Visa, que está en récord histórico. No espero un gran rendimiento de Visa, pero sí siguen siendo una empresa con grandes ventajas competitivas, que le hice una evaluación que no la pude mostrar acá y que me sigue pareciendo 20-25% de suba puede llegar a tener. Microsoft, por supuesto, es otra gran compañía. Y después Costco, que también Costco no la nombro mucho, pero es una gran compañía, muy recomendada por nuestro querido y siempre amado Charlie Munger, que nos dejó el año pasado. Costco también me parece una gran empresa para diversificar el portafolio. Y si no, Meli también, aunque a Meli tampoco le veo tipo un 50% de suba, pero un 20% de suba, que Meli llegue a los $2.000 me parece algo alcanzable. O sea, que llegue durante este año me parece algo alcanzable. No es la empresa a la que yo le veo las mayores perspectivas de suba, aunque tiene catalizadores de valor, por ejemplo con Mercado Pago, que son sumamente interesantes, pero bueno, por ahí no puedo ver tan claro el futuro muy brillante de Meli, como sí puedo verlo, por ejemplo, en empresas como Tesla, como Google, como Meta, que me parecen más subvaluadas. Pero aún así, todas las que acabo de mencionar me parecen sumamente atractivas para este año. Y si no, directamente uno que quiere comprar empresas de Estados Unidos, que quiere estar invertido total o parcialmente con su portafolio en Estados Unidos, se puede comprar el QQQ, se compra el SPY, que lo podemos comprar acá en Argentina, y listo, con eso se olvida de cualquier problema y obtiene muy buenos rendimientos en dólares, como debería obtener las acciones de Estados Unidos durante este año. A ver, más de un 10% en dólares tendría que ser totalmente alcanzable, capaz que incluso 15-20% para el Standard & Poor's. Debería ser algo lograble si uno mira años anteriores, o sea, si uno mira rendimientos de cuarto año presidencial, uno dice el promedio es 14, casi 14%, no el promedio, la mediana es 14%, con presidentes demócratas, como es en este caso, 14%, bueno, es un rendimiento totalmente alcanzable para las acciones de Estados Unidos, así que tengámoslo muy en cuenta si queremos diversificar nuestro portafolio, asumiendo riesgo. O sea, CDRs es para riesgo moderado y pensando, por supuesto, largo plazo, mínimo un año, o como vimos acá, 1 año y medio, 2 años, y ahí jugás con las probabilidades de ganar bastante a tu favor. Terminada entonces la parte de Estados Unidos, pasamos ahora sí a hablar un poco de Argentina, no tanto 2023, porque bueno, ya vimos, lo hemos atravesado bastante. Vamos a ver en primer lugar el Merval, después vamos a ver acciones en particular. Vemos, bueno, primero obviamente tuvimos un gran año, obviamente que principalmente por las elecciones, pero ya veníamos bastante bien. O sea, cuando uno miraba el 2023 fue un gran año, medio en dólares, del Merval, de las acciones argentinas, algunas más, algunos menos, algunas burbujas como puede ser Habana, pero otras que todavía están muy rezagadas, como vamos a ver después. Pero me interesa remarcar varias cosas. O sea, en primer lugar, obviamente que en Argentina, así como en Estados Unidos el principal driver es económico, financiero, en Argentina el principal driver es político. O sea, las acciones, más que por los balances de las compañías, se van a mover, por lo menos durante este año, al ritmo de la política, como fue también en la época de Macri. Y bueno, obviamente que en la parte de Alberto también, pero en la época de Macri era más palpable porque uno veía que las acciones subían por expectativas, pero que económicamente las cosas no estaban tan bien y que políticamente las cosas no se estaban haciendo lo que Milei está intentando hacer ahora. O sea, un poco lo que expliqué recién con respecto a Estados Unidos, vemos que está pasando ahora con Milei. O sea, saca un DNU y empiezan a venir las medidas cautelares. Ahora lanza esta ley de bases para la reconstrucción de la Argentina y también se forman las comisiones. O sea, es algo que uno
quiere creer que puede llegar a salir, pero o sea, que va a encontrar resistencia, por supuesto. O sea, tanto el DNU como la ley va a encontrar resistencia, entonces los cambios tal vez no van a ser tan rápidos como pensamos. El tema es que como al mismo tiempo se van haciendo otras cosas, para marzo, abril, mayo ya tendríamos que por lo menos empezar a ver una baja de la inflación y un repunte, un renacer de la actividad económica. Pero dado que si invertimos en Argentina, más que mirar los balances de las compañías, tenemos que mirar qué es lo que está haciendo el gobierno y de qué es lo que está pasando o sea, cuáles son los efectos que están teniendo las decisiones que toma el gobierno. Lo que podemos decir es que, bueno, si Milei tiene éxito con sus reformas, 2024, por supuesto, tendría que ser un año incluso mejor, mucho mejor de lo que fue 2023. Pero ¿qué es lo que estamos viendo justamente ahora? O sea, vemos que los activos argentinos se están moviendo, un poco puede ser que se estén moviendo por Estados Unidos, pero no podemos decir esto porque esto que vemos acá no podemos atribuírselo solamente a Estados Unidos, un poco sí, pero la verdad es que cuesta creerlo, dado que justamente estamos teniendo razones en la política argentina para que se desinflen un poco las expectativas con respecto a los efectos de las primeras medidas que toma Milei. O sea, las primeras medidas que toma Milei son muy alentadoras para lo que serían las valuaciones de las compañías en cuanto a baja del costo de capital, en cuanto a aumento de la actividad económica, en cuanto a quita de regulaciones, quita de restricciones para que las empresas puedan operar de manera más libre. Todo eso es muy, muy alentador, pero tenemos que ver del otro lado justamente cuánta resistencia encuentra. A ver cuánto de todo lo que está queriendo cambiar Milei e implementar Milei, cuánto de todo eso se termina finalmente implementando y de la misma manera que lo está planteando ahora el gobierno. O sea, eso es lo que estamos viendo. Vemos, o sea, y vemos esto, vemos cómo el mercado va siempre, porque es mercado argentino básicamente, va siempre a sobre reaccionar. O sea, siempre el mercado, tanto para bien como para mal, el mercado argentino va a tener una volatilidad mucho más alta que cualquier mercado desarrollado y que incluso cualquier mercado emergente, como puede ser Brasil, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a ver esa sobrereacción. O sea, ahora vemos esto, vemos que se empieza a ver resistencia y vemos justamente que tanto en bonos como en acciones estamos viendo bajas durante las últimas 2-3 semanas. Entonces, no me voy a cansar de repetirlo las veces que sea necesario. Solamente deben comprar acciones argentinas aquellos que estén dispuestos a tolerar las volatilidades tan altas como tienen las acciones y los bonos argentinos. Y obviamente que también tenemos que estar dispuestos, si compramos estos activos, a aceptar que si nos equivocamos y a Milei las cosas no le salen bien o no le salen tan bien como está descontado en los precios, podemos llegar a perder dinero. O sea, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque lo vimos en Argentina, aquellas personas que compramos con Macri en 2016, 2017, después hubo que salir a vender a pérdida, no sé si en 2018, pero seguro en 2019, hubo que aceptar la pérdida porque las cosas no salieron, o sea, estuvimos equivocados en cuanto a que Macri iba a cambiar cosas que después terminó por no cambiar. Entonces, cuando invertimos en acciones argentinas, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, una acción de la que yo hablo mucho, porque es una de mis principales tenencias, es Superbil. Pero obviamente que yo siempre aclaro, o sea, yo me aguanto el riesgo. O sea, el riesgo es es que la empresa, si miramos acá, bajó 26% en dólares. O sea, 26% en dólares en cuestión de semanas. Después vemos todo lo que subió, pero entendamos esto, la volatilidad va para los dos lados. Entonces, yo por ejemplo, hablo de Superbil porque digo, bueno, cuando yo miro, si yo me fijo por ejemplo acá en acciones argentinas, vamos a pasar al gráfico donde están las acciones argentinas con el índice todo medido en dólares, todo junto, para ver más que nada rendimientos relativos. Cuando yo miro, veo por supuesto que las acciones bancarias son de las que más tienen por recuperar, justamente por el problema que todavía hay con el saneamiento del Banco Central, que no sabemos ni cuándo se va a resolver, ni de qué manera se va a resolver, si va a haber dolarización, si no la va a haber, todo eso está puesto muy en duda y eso por supuesto le pone un freno de mano muy grande a las acciones bancarias, a pesar de que han subido como han subido todas las otras acciones argentinas. Cuando yo lo miro acá y empiezo a ver esto, veo justamente una relación muy diferente,
como vemos acá, más o menos, o sea, trataré de poner más o menos acá, vamos a poner más o menos por ahí, lo que fue el máximo de 2018. Podría poner 2019, pero prefiero poner 2018. Entonces vemos esto, vemos que las bancarias están acá. Francés la saqué porque eran demasiados instrumentos en un mismo gráfico, pero francés está más o menos por acá, pero vemos Superville acá, 89-90% abajo del último récord histórico de acá, y vemos Banco Macro, vemos Galicia acá, acompañadas también con Teco, con Metrogas, que pueden también ser interesantes, pero los bancos me parece más fácil la inversión, me parece más obvio los catalizadores. Obviamente que yo acá no puedo hacer un flujo de fondos, no puedo hacer una evaluación a la vieja usanza, no puedo hacer una evaluación normal como podría hacerle a una empresa en Estados Unidos, porque es imposible que yo pueda hacer una proyección coherente. Pero lo que sí puedo hacer es ver los catalizadores de valor, ver el tema de la baja del costo de capital, el saneamiento del Banco Central, la recuperación de la actividad económica argentina, que va a volver a revitalizar la actividad de los bancos. Obviamente que ahora a los bancos los están licuando con todo el tema del saneamiento del Banco Central, pero otra cosa que nunca me voy a cansar de repetir, las acciones no viven en el presente, viven en el futuro. Entonces uno puede pensar en cómo las acciones bancarias no han bajado a niveles previos a las elecciones si ahora las están licuando tanto. Y la respuesta es porque los bancos miran hacia adelante. Capaz que momentáneamente la licuación les está pegando al sentimiento inversor, a los que por ahí no miran más a futuros, pero si uno mira a largo plazo y cree que el contexto de Argentina va a ser de la baja de la inflación, la baja del riesgo país y una recuperación económica y una recuperación de los salarios reales, uno entiende que todo eso juega muy a favor de los balances de los bancos. Entonces, siendo al mismo tiempo los que relativamente, en cuanto a industria, la industria que relativamente más tiene por recuperar, digo, bueno, si voy a asumir riesgo argentino y voy a asumir riesgo bancario argentino, bueno, entonces prefiero comprar, en vez de comprar Galicia o Macro, prefiero comprar Superville, ya que en todos los casos me voy a beneficiar si es que las cosas se arreglan, y en todos los casos, Galicia, Macro, Francés, Superville, en todos los casos me voy a perjudicar si es que compro acciones bancarias y no ocurre, o sea, el balance, el Banco Central no termina saneándose y la actividad de los bancos termina peor que antes, ya que voy a asumir esos riesgos de que me va a ir bien con todos los bancos si a la economía le va bien, y me va a ir mal con todos los bancos si a Milei le va mal con lo que está haciendo. Bueno, prefiero entonces comprar el banco más chiquito de todos, el que tiene mayor volatilidad, pero al mismo tiempo el que tiene una posibilidad de subir 700% en dólares, una locura, si es que las cosas salen bien, y tiene que subir eso para poder llegar a este último récord histórico. Galicia, Macro, por supuesto, también tienen para subir 300, 400, es un montón, pero es menos de lo que tiene Superville. Entonces, yo me aguanto el riesgo, por eso justamente es que tengo ese banco, pero hay clientes míos que tienen bancos, pero que no tienen Superville, tienen Galicia, porque prefieren tener algún banco más tranquilo. Por eso, vuelvo a repetir, el portafolio del inversor es del inversor. Entonces, el activo que tiene que estar ahí tiene que reflejar las expectativas del inversor y la tolerancia al riesgo del inversor. Con respecto a bonos, yo creo que el AL30 tiene para subir a 55 o 60 dólares, o sea, estamos hablando de un 50% de suba en dólares en relación a hoy. Por encima de los 60 dólares, yo preferiría vender el AL30 o el AL29, cualquier bono argentino, o sea, digamos por encima de los 60 dólares o por encima mejor dicho, por debajo del 20% de riesgo país. Si yo veo que no el 20% de riesgo país, el 20% de TIR. Si yo veo que los bonos argentinos que hoy tienen TIRs muy altas empiezan a subir de precio y las TIR bajan por debajo del 20%, ahí estaría pensando ver de pasarme tal vez a una obligación negociable, porque los cupones de los bonos argentinos son muy bajos. Entonces, mi indicador, o sea, mi bono testigo, digamos, es el AL30. Si el AL30 sube de 55 dólares, ahí ya voy a estar mirando a ver si Milei está haciendo las reformas que tiene que hacer. E incluso si Milei hace lo que tiene que hacer, arriba de 60 dólares me parece que estaría vendiendo el AL30 que tienen los clientes para pasarlos a obligaciones negociables,
que rinden 10% en dólares, son de muy bajo riesgo y pagan cupones bastante más altos. Entonces, en acciones, lo ven ustedes en este gráfico, o sea, Superville, Autopista del Sol, Distribuidora Gas Cuyana, Edenor, Metrogas, Transener, creo yo que en términos relativos siguen teniendo las mejores expectativas de suba, o mejor dicho, las mejores relaciones de riesgo-rentabilidad. Pero una vez más, y para terminar este informe, nuevamente vuelvo a recordar que solamente tenemos que invertir si estamos dispuestos a aceptar el riesgo. O sea, cuando yo armo un portafolio de inversión, siempre tengo que contemplar horizonte temporal, tolerancia al riesgo y rentabilidad esperada. ¿Y por qué lo machaco tanto y lo insisto tanto? Porque ese básicamente fue el tema de mi tesis y fue una lección que aprendí por las malas. Porque cuando gana Macri, 2016, 2017, que las acciones argentinas y los bonos argentinos subieron muchísimo, yo tenía el problema que ahora noto en muchos analistas, de recomendarle a todos lo mismo, de creer que este mundo es como el mundo del CAPEM, donde todos somos iguales, donde todos terminamos teniendo el mismo portafolio de inversión, sin tener en cuenta las características y la idiosincrasia de cada persona. Entonces, ¿qué pasaba? 2016, 2017, venían clientes a lo que era Carey en aquel momento, venían y me decían, tengo tanta plata para invertir, ¿qué me recomendás? Y yo, en vez de preguntarle a la persona, bueno, pará, conozcámonos, a ver, cuál es tu horizonte temporal, cuál es tu tolerancia al riesgo, a ver, o sea, cómo es tu vida, o sea, a ver, vas a necesitar el dinero durante los próximos 6 meses, dormís tranquilo sabiendo que estás perdiendo plata, o te aguantás el riesgo, te aguantás la rentabilidad porque no necesitas el dinero. O sea, en vez de hacer todo eso, yo básicamente venía un cliente en 2016, 2017, y yo le decía, listo, compramos acciones argentinas, compramos bonos argentinos, a todos. O sea, no importaba edad, nada, sexo, nada. Si estaba en pareja, si estaba casado, si tenía hijos, si era soltero, no importaba nada. O sea, venías conmigo, o sea, al asesoramiento, me decías, tengo tanta plata para invertir, listo, acciones argentinas, listo, bonos argentinos si querés bonos. ¿Qué pasó? Vino 2018, vino 2019 y me encontré a esas mismas personas en la oficina diciéndome, yo en el 2016, 2017 te di, vamos a suponer, el equivalente a $10.000, te di en pesos el equivalente a $10.000 y hoy en mi portafolio tengo menos de la mitad. ¿Y? O sea, ¿y qué hacemos? Y bueno, a ver, o sea, en circunstancias normales, si yo trabajara en un agente de bolsa de Estados Unidos, capaz que me hubieran echado, porque yo había hecho un mal trabajo, había hecho un mal asesoramiento, o sea, no había tenido en cuenta las características del cliente, había creído erróneamente que todos los clientes son iguales, que si ahora las acciones argentinas están subiendo y los bonos argentinos están subiendo, hay que comprar acciones argentinas y bonos argentinos, sin importar a quién se los compre. Había creído eso y había aprendido de la manera más dolorosa posible, perdiendo dinero, sobre todo dinero que no era mío, había aprendido la lección. Y afortunadamente, por supuesto, los clientes fueron mucho más comprensivos de lo que yo pensé, se entendieron el riesgo que estaban asumiendo y pasó, pero nunca más. O sea, la lección que aprendes ahí no te la olvides nunca más. Entonces, sí, listo, nunca más. Entonces, a partir de ahora, siempre primero el cliente, o sea, primero hay que ver cómo es la persona. Entonces, lo mismo pasa para las personas que estén viendo este video. O sea, no vayan a comprar acciones argentinas porque todo el mundo está comprando acciones argentinas, o bonos argentinos porque yo dije que el AL30 capaz que puede subir un 50% en dólares. Porque la otra parte es la volatilidad que tiene. Superville cayendo 26% en dólares durante las últimas 3 semanas. Esa es la volatilidad que uno tiene que terminar afrontando. Entonces, uno tiene que armar su portafolio de inversión y rebalancearlo cuando tiene dinero o cuando pasa algo que lo obliga a modificar su portafolio. Tiene que hacerlo siempre teniendo en cuenta cuál es su horizonte temporal, su tolerancia al riesgo y su remuneración pretendida. O sea, yo, por ejemplo, este año 2024 quiero hacer un viaje. Entonces, yo sé que el dinero que yo pienso dedicar a ese viaje no puedo ponerlo en acciones argentinas. Porque no puedo considerar que a mediados de año las acciones argentinas
van a estar más altas. Sí lo tengo en CDRs, porque creo que es mucho más probable que los CDRs estén más altos en junio que ahora. Pero aunque yo le tenga toda la fe a Milei y que quiera que las acciones argentinas suban porque quiero que el país mejore, aún así no puedo arriesgar capital que voy a tener que usar durante los próximos 6 meses en acciones argentinas. Porque, ¿qué pasa si me equivoco? Esa es la gran pregunta que muchas veces no nos hacemos. Yo tomo esta decisión de portafolio. Ok, esta va a ser la composición de mi portafolio. Yo creo que conviene vender CDRs para pasarme principalmente a acciones argentinas, y de un 50% en CDRs, 50% en acciones argentinas, voy a tener 80% en acciones argentinas, 20% en CDRs. Fenómeno. Me dice, lo digo yo o lo dice un cliente, por ejemplo. Fenómeno. Primera pregunta importantísima. ¿Y si no? ¿Y si no pasa? ¿Y si las acciones argentinas caen? ¿Te la aguantás? O sea, ¿te aguantás el efecto que eso va a tener en tu portafolio? Si te la aguantás, dale para adelante. Si no te la aguantás, no lo hagas. Porque siempre corremos el riesgo de estar equivocados. Entonces, tratemos que nunca nuestra convicción sea lo suficientemente alta para terminar sesgando nuestro portafolio hasta un punto donde, si estamos equivocados, vamos a provocarle a nuestro portafolio un daño que prácticamente va a ser irreparable, con el cual tardaremos tal vez años en recuperar el dinero. Por ejemplo, una persona que tal vez estaba comprada en CDR. Está bien que los CDRs no eran muy voluminosos en el 2016-2017. Pero supongamos una persona que compró, que tenía CDRs en 2016 y en 2017 se pasó todo a acciones argentinas porque estaba reconvencido. En 2018 lo aguantó porque no quería vender a pérdida, y en 2019 gana Alberto y se destruye todo 50% en dólares en un día. Si esa persona siguió ahí, tardó muchísimo tiempo, y puedo decir que tardó todo el gobierno de Alberto en recuperar y poder estar en dólares al mismo nivel que tal vez estaba en 2016-2017. Entonces, antes de tomar decisiones que sesguen nuestro portafolio hacia un instrumento en particular, como puede ser acciones argentinas o bonos argentinos, más allá después de puntualmente que compremos, pensemos si el movimiento que estamos haciendo nos está sesgando demasiado, y si nuestra convicción resulta que después no se termina dando y estamos equivocados, si estamos dispuestos a asumir esas consecuencias. Si estamos dispuestos a asumir esas consecuencias, listo, hagámoslo porque ya somos conscientes. Si no, por más que creamos que a Milei le va a ir re bien y las acciones van a andar muy bien, no lo hagamos, porque vamos a estar asumiendo un riesgo que no estamos dispuestos a tolerar. Y si las cosas no salen bien, vamos a tomar decisiones imprudentes que van a provocar que a largo plazo terminemos perdiendo y terminemos dilapidando el dinero que tanto trabajo nos costó y todo el trabajo de análisis que hicimos previamente para armar nuestro portafolio. Así que bueno, listo, creo que este video de 1 hora y media compensa un poco las 2-3 semanas que llevo sin hacer informes. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar a info@conectarbursatil.com.ar. Chao.